La velada benéfica en apoyo de los orfanatos de la ciudad fue similar a docenas de actos parecidos, las mismas conversaciones rancias, vasos que tintineaban y sonrisas falsas. Emily Brown maniobraba habitualmente entre los invitados para captar buenas instantáneas. Durante 5 años de trabajo como fotógrafa en este tipo de eventos, había aprendido a ser casi invisible, estando siempre en el lugar adecuado en el momento oportuno. Señorita, ¿le importaría hacer una foto de nuestro grupo junto a la chimenea?, le dijo una voz masculina desde detrás de ella. Emily se dio la vuelta, arreglándose distraídamente un mechón suelto de pelo castaño. Un hombre alto con un traje impecable le sonreía, con finas arrugas en las comisuras de los ojos. Había otros 3 a su lado, 2 hombres mayores y una mujer que se mantenía con el tipo de espalda recta que solo tenían las bailarinas o las personas que se creían impecables. Claro, ponte cómoda. Emily levantó la cámara, observando para sí que el hombre más joven seguía mirándola fijamente. Era un poco desconcertante. Normalmente en eventos como este la trataban como parte del interior. Michael, deja de mirar al fotógrafo y ponte de pie, dijo la mujer en un tono que hizo que Emily sintiera escalofríos. Había algo en aquella voz, autoritaria, acostumbrada a la obediencia incondicional. El joven, Michael, se sonrojó ligeramente y ocupó el asiento indicado, pero sus ojos no dejaban de volver a Emily. Ella tomó algunas fotos tratando de captar las expresiones faciales más naturales. Gracias, asintió la mujer con un grado de cortesía que rayaba en el desdén. Michael, es hora de que hablemos con los Roberts. En realidad, mamá, me gustaría... Michael comenzó, pero tartamudeó bajo su mirada. Emily se encogió involuntariamente. Ya conocía esa expresión en su rostro. Era la misma que su tercera madre adoptiva había utilizado cuando había reprendido a sus hijos por la más mínima ofensa. Lo siento, mamá. Michael volvió a estar de repente a su lado mientras ella repasaba las fotos que acababa de hacer. Ella puede ser exigente. ¿Puede serlo? Emily enarcó una ceja. Parece una condición permanente. Michael rió, y su rostro se transformó de inmediato, volviéndose más joven y animado. Eres muy observadora. Soy Michael Henderson. Emily Brown. Y no solo soy observadora, es parte de mi trabajo. ¿Qué más es parte de tu trabajo, Emily Brown? Como notar cuando la gente coquetea conmigo en lugar de socializar con los invitados importantes. Sonrió ella, viéndolo sonrojarse de nuevo. Michael. La voz de su madre cortó el aire como un cuchillo. Emily notó cómo sus hombros se tensaban. Sabes, creo que tu madre está a punto de hacer una demostración de lanzar rayos con la mirada, dijo Emily. Quizá deberíamos salvar a los demás invitados de ese espectáculo. Tienes razón, sacó una tarjeta de visita. Pero me gustaría continuar nuestra conversación. ¿Quizá tomando un café? Emily cogió la tarjeta, observando el papel de calidad y el diseño austero. ¿Abogado? Ahora entiendo por qué eres tan formal invitándome a un café. Es profesional, sonrió, pero si quieres, puedo invitarte de manera menos formal. Michael. Esta vez había una clara amenaza en la voz de su madre. Adelante. Emily hizo un gesto con la mano. Antes de que empiece a chisporrotearme con la mirada, ese tipo de imágenes serán difíciles de procesar. Él se fue, pero varias veces a lo largo de la velada, ella captó sus ojos clavados en ella. Y cada vez, la figura severa de su madre se cernía a su lado como un centinela vigilando. Emily incluso había hecho algunas fotos de la casa que ilustraban perfectamente el concepto de autoridad paterna asfixiante. Más tarde, revisando las fotos en casa, echó un largo vistazo a la foto de grupo junto a la chimenea. La señora Henderson estaba de pie con la mano en el hombro de su hijo, un gesto familiar aparentemente corriente. Pero había algo inquietante en ello. Sus dedos se clavaban con demasiada fuerza en la tela de su chaqueta,
como si temiera que pudiera huir. La tarjeta de visita de Michael estaba sobre la mesa y Emily la miró varias veces durante la velada. Había algo en aquel hombre que le llamaba la atención, tal vez la sinceridad con la que reía o la forma en que se sonrojaba. Era tierno y, en cierto modo, infantilmente directo para tratarse de un abogado de éxito. El teléfono sonó justo cuando estaba a punto de irse a la cama. Un número desconocido. «Emily, soy Michael Henderson. Siento llamarte tan tarde, pero me preguntaba, quizás mañana, ese café del que hablamos». Ella sonrió escuchando la incertidumbre en su voz. «¿Oficial o extraoficial? Lo que tú prefieras. Que sea extraoficial. Y usemos tú, si no me siento como en una vista judicial». Su risa en el auricular sonó cálida y genuina. Acordaron encontrarse en una pequeña cafetería no muy lejos de su estudio. Mientras se dormía, Emily pensó en lo extraña que era la vida. Había filmado cientos de acontecimientos como este, pero era la primera vez que alguien de esta sociedad tan lustrosa le parecía real. Excepto su madre. Algo le decía a Emily que la SRA. Henderson no estaría encantada de verlos, pero eso no era de su incumbencia. Después de todo, Michael tenía claramente más de 30 años. Era un hombre adulto. Sarah's Coffee House los recibió con el aroma de pasteles recién horneados y especias. Emily había elegido deliberadamente un lugar alejado de lo lustroso y pretencioso, una pequeña sala con sofás de cuero desgastado y viejas fotografías en blanco y negro en las paredes. Michael, sin embargo, parecía sorprendentemente apropiado aquí, a pesar de su traje caro. «Pensé que ibas a sugerir que quedáramos en algún sitio elegante», admitió mientras se acomodaban en una mesa de la esquina. «Todos los fotógrafos que conozco suelen... ¿Todos los fotógrafos que conoces trabajan para revistas de moda?» Emily sonrió, viéndole frotarse la servilleta avergonzado. «Yo soy más un fotógrafo social. Bodas, actos benéficos, algún que otro retrato. Y sí, tengo mi propio estudio, pero se parece más a esta cafetería que a un espacio estéril con paredes blancas». Su conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Michael habló de su trabajo en el bufete, de casos difíciles y de casos interesantes. Emily se dio cuenta de que estaba animado cuando hablaba de sus victorias en los tribunales, pero parecía flojear cuando se trataba de su familia. «Sabes, no me dediqué a la abogacía desde el principio», admitió mientras pedían una segunda taza de café. «Quería ser arquitecto. Incluso fui a la escuela de arquitectura». «¿Y qué pasó?» «Pasó mamá», sonrió con desgana. «Ella me convenció de que no era grave, que debía continuar con el negocio familiar. Mi padre también era abogado». Emily notó ese piau, pero no lo cuestionó. En su lugar, habló de su camino hacia la fotografía, de disparar con una vieja cámara en casas de acogida, de ahorrar para su primera cámara profesional mientras trabajaba de camarera. ¿Hogares de acogida? En sus ojos brilló la comprensión. ¿Por eso filmas recaudaciones de fondos para orfanatos? Sí, eso es personal, se encogió de hombros. Ya sabes, algunas cosas se ven mejor desde dentro. Su primera cita duró más de 4 horas. La segunda fue 2 días después. Paseaban por la ciudad y Michael le enseñaba edificios. Hablaba de estilos arquitectónicos con tanta pasión que estaba claro que su pasión por la arquitectura no había desaparecido. En la tercera cita la besó por primera vez, tímidamente, como si fuera un adolescente y no un hombre de 32 años con éxito. Emily se sintió conmovida. Había en él una despreocupación conmovedora que resultaba extraña en un hombre de su clase. Los problemas empezaron cuando Martha se enteró de su relación. Ocurrió un mes después de que se conocieran. Michael llegó tarde a una cena familiar y su madre organizó una verdadera investigación. «Hizo averiguaciones sobre ti», contó Michael, paseándose nervioso por el estudio de Emily. «Ha contratado a un detective privado.
¿Te lo imaginas? Es como si tuviera 15 años otra vez. ¿Y qué averiguó? Emily siguió ordenando las fotos de la última sesión, intentando hablar con calma. De todo: refugios, casas de acogida, trabajos de camarera a tiempo parcial. Cree que buscas dinero. Emily dejó lentamente las fotos. ¿Tú qué crees? ¿Yo? Hizo una pausa. Creo que me estoy enamorando de ti, y no me importa lo que piense mamá. Era dulce, pero Emily llegó a conocerlo lo suficiente como para saber que le importaba. Le importaba. Los meses siguientes se convirtieron en un extraño juego. Martha organizaba regularmente cenas familiares a las que invitaba a chicas biao. Michael se enfadaba, pero acudía. Es mi madre, Emily, no puedo ignorarla. El clímax llegó cuando Martha se presentó en el estudio de Emily sin avisar. Tenía un aspecto impecable, traje caro, perfectamente peinada, ni una sola emoción en su rostro. Señorita Brown, creo que tenemos que hablar. Miró a su alrededor y sus labios se curvaron débilmente. Señora Henderson, si desea reservar una sesión de fotos, mi ayudante está apuntando clientes. Emily continuó trabajando en otro pedido. Quiero hablar de mi hijo. En ese caso, será mejor que hable con él. Estás ciego. Te das cuenta de que esto no puede durar para siempre, ¿verdad? Michael es el heredero de una gran fortuna y reputación. Debe casarse con alguien adecuada. Emily finalmente levantó la vista del monitor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu hijo, a los 32 años, sigue consultando a su madre sobre con quién debería salir? Fue un golpe bajo y Martha se puso pálida. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque quiero a su hijo. No a su dinero, no a su posición. A él. El Michael que soñaba con ser arquitecto, pero no se atrevía a ir contra tu voluntad. El que aún se sonroja cuando se siente avergonzado. El que conoce la historia de todos los edificios del centro de la ciudad. Su enfrentamiento se vio interrumpido por el timbre del teléfono. Michael. Emily contestó, sin dejar de mirar a su madre. Hola, cielo. Sí, tu madre está aquí. ¿Vas a pasar? Vale, estoy esperando. Cuando llegó, Martha seguía sentada en el estudio, recta como una cuerda. Entró, las vio a las dos y se puso pálida. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Intentando protegerte para que no cometas un error», se levantó ella. «Michael, piensa en la familia, en nuestra reputación». «No», le tembló la voz, pero había una dureza en ella que Emily no había oído antes. «Ya basta. Quiero a Emily. Y lo iba a hacer de otra manera, pero ya que estás aquí». Se arrodilló y sacó una cajita del bolsillo. Emily se quedó sin aliento. «Emily Brown, ¿quieres casarte conmigo?» A sus espaldas, Martha se puso blanca como una sábana. Emily le miró a los ojos, asustada, decidida, llena de amor, y se dio cuenta de que era el momento de la verdad, para los tres. «Sí», dijo simplemente. «Sí, me casaré contigo». Martha salió del estudio dando un portazo que hizo sonar el cristal. Michael se sobresaltó pero no se volvió. Estaba poniendo el anillo en el dedo de Emily. Los preparativos de la boda se habían convertido en una guerra tácita entre las dos mujeres. Martha insistía en una celebración fastuosa en el Oakwood Valley Country Club, donde se celebraban las bodas de todas las familias respetables de la ciudad. Emily quería un evento más privado en el antiguo invernadero del jardín botánico. Michael se debatía entre ellas, intentando mantener la paz. «Cariño, pero es la tradición», dijo Martha con esa entonación especial que hacía castañear los dientes de Emily. «Todos los Henderson celebraron sus bodas en Oakwood. Yo me casé allí con el padre de Michael. También lo hicieron mis padres. Y yo no soy una Henderson». Emily replicó con calma. «Al menos, todavía no, y quiero que los invitados a mi boda se sientan cómodos en mi boda, no como en una gala de sociedad». «Oh, por supuesto», Martha frunció los labios. «¿Estás pensando en tus amigas?
¿Los que trabajan en organizaciones comunitarias y pequeñas cafeterías? Cada reunión para hablar de la boda se convertía en un campo de batalla. Marta insistía en una lista de 300 invitados. Hay que invitar a toda la gente importante de la ciudad. Emily no quería más de 70 personas, solo amigos íntimos y las personas realmente importantes para ellas. Michael, cariño. Marta utilizó su principal arma, la preocupación maternal. Piensa en tu carrera. La mitad de los jueces de la ciudad estarán en la recepción. Date cuenta de lo importantes que son las conexiones en nuestro círculo. Emily observó cómo Michael luchaba internamente consigo mismo y, de vez en cuando, odiaba un poco a Martha por la forma en que presionaba hábilmente sus puntos débiles. El compromiso llegó inesperadamente. Durante otra discusión sobre el lugar de la gala, entró en la habitación el jardinero de los Henderson, un hombre alto de pelo gris y ojos sorprendentemente vivaces. Perdone, señora Henderson, pero ya han traído las rosas para el parterre central, musitó, observando el caldeado ambiente de la habitación. George, ahora no. Martha le hizo un gesto para que se fuera. ¿Rosas? Emily aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. ¿Puedo verlas? Salió al jardín sin esperar respuesta. George, tras dudar, la siguió. La mansión Henderson estaba rodeada por un exuberante jardín que Martha había dedicado los últimos 15 años a crear. Hermosas flores. Emily se agachó junto a las cajas de plantones. ¡Qué variedad! Rosa de Damasco, sonrió George. Una variedad antigua, muy quisquillosa, pero la fragancia... Hizo una pausa, notando cómo se iluminaban los ojos de Emily. ¿Y el jardín es grande? Casi 2 hectáreas. Tenemos una rosaleda, un jardín japonés, un pequeño jardín de hierbas y un viejo invernadero. ¿Un invernadero? Emily se enderezó. ¿Puedo verlo? El invernadero victoriano resultó ser exactamente como ella lo había soñado, con altas bóvedas de cristal, motivos de hierro forjado y antiguas pasarelas de piedra. Dentro había un microclima húmedo especial, perfecto para las orquídeas que George había cultivado con especial cariño. Aquí nunca viene nadie, me confió. La señora Henderson cree que el invernadero está demasiado anticuado. Quería derribarlo, pero el señor Henderson, mientras vivió, no se lo permitió. Aquí cultivaban flores para su madre. Emily paseó despacio por la habitación, mirando las vidrieras, la carpintería metálica patinada, escuchando el silencioso gorgoteo del agua en la fuente antigua. «Es perfecto», susurró. Esa noche presentó su plan a Michael y Martha. Una boda en el invernadero de la mansión era un compromiso que satisfacía a todos. Martha pudo invitar a toda la alta sociedad, aunque tuvieron que limitarse a 200 invitados. Emily consiguió un lugar atmosférico con historia y Michael consiguió la tan esperada paz entre las dos mujeres principales de su vida. Los preparativos duraron 3 meses. George se superó a sí mismo. El invernadero se transformó en un jardín de hadas. Orquídeas de todas las tonalidades florecían bajo las bóvedas de cristal. La hiedra envolvía las columnas y en el centro, junto a la antigua fuente, dispusieron el lugar para la ceremonia. Martha insistió en un vestido blanco clásico de un diseñador famoso. Nada de experimentos bohemios, cariño. Emily accedió, pero añadió una corona de flores frescas en lugar del velo. Esto provocó otro ataque de descontento de la suegra, pero Michael por primera vez se puso firmemente del lado de la novia. El día de la boda fue sorprendentemente soleado para ser octubre. Los rayos de la mañana brillaban a través de las vidrieras del invernadero, creando un extraño juego de luces y sombras. Emily estaba de pie frente al espejo de una de las habitaciones de la mansión mientras la estilista terminaba con su peinado. «Estás preciosa», le dijo Sarah, su mejor amiga y copropietaria de la cafetería en la que Michael y ella habían tenido su primera conversación real, mientras le ajustaba los pliegues del vestido.
Gracias. Emily frotó el ramo nerviosa. Sabes, nunca pensé que me casaría así. ¿Con un vestido de $10,000? Sara sonrió. En una mansión que parece el decorado de una película histórica, con 200 invitados, la mitad de los cuales no conozco. Pero sí conoces al invitado principal. Su amiga le apretó la mano. Y te quiere. Llamaron a la puerta. Era George con una cajita en las manos. Señorita Brown, quiero decir, casi la señora Henderson, sonrió avergonzado. Pensé que estas son para su ramo. Florecieron esta mañana. La caja contenía 3 orquídeas blancas, una rara variedad que había cultivado durante muchos años. George, son hermosas. Emily tocó suavemente los delicados pétalos. Pero la S.R.A. Henderson. A la S.R.A. Henderson no le interesa el invernadero, le guiñó un ojo. Y tú eres la primera persona en años que realmente aprecia la belleza de este lugar. La ceremonia pasó como un borrón. Emily recordaba la cara de Michael mientras caminaba hacia él por el sendero entre las filas de invitados, sus manos temblorosas cuando le colocó el anillo en el dedo, el sollozo silencioso de Martha en la primera fila. Si era sincero o fingido, nunca se dio cuenta. La recepción se prolongó hasta bien entrada la noche. Los invitados bailaron sobre el parqué especialmente acondicionado, bebieron champán y se maravillaron del insólito lugar. Martha estaba radiante cuando aceptó los cumplidos. Al fin y al cabo, era su casa y su jardín. A última hora de la tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Emily salió al jardín a tomar el aire. Su nuevo hogar se cernía sobre ella, la oscura silueta de una mansión victoriana con ventanas ardientes. Sabía que mañana comenzaría el traslado de sus pertenencias del pequeño piso a una de las muchas habitaciones de esta casa. Hermosa noche. George apareció tan inaudible como un fantasma. Sí, se estremeció al sentir el aire fresco. Sabes, siempre quise preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esta casa? 23 años. Miró hacia las oscuras ventanas del primer piso. Vine aquí cuando el viejo señor Henderson aún vivía. Era un buen hombre, amable, tranquilo. Michael se parece mucho a él. ¿Y la S.R.A., Henderson, siempre fue así? George guardó silencio un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras. A la gente la cambian las circunstancias, señora Henderson. Cuando llegué aquí, era muy diferente, joven, alegre, enamorada de su marido, y luego vaciló. Lo siento, no soy quien para contar historias familiares. No, no, por favor continúe. Solo diré una cosa, cuida de Michael. Es un buen chico, pero es difícil crecer a la sombra de una personalidad fuerte como su madre. Al día siguiente, comenzó la mudanza. Emily insistió en trasladar todo su equipo fotográfico a la mansión. Pensaba montar un estudio en una de las habitaciones vacías. Cariño, ¿pero por qué?, se preguntó Martha. Ahora que estás casada, no tienes que trabajar. Me encanta mi trabajo, respondió Emily con firmeza, y no voy a renunciar a él. Pero eso no es... Martha vaciló bajo la atenta mirada de su hijo. Por supuesto, querida, lo que tú digas. La habitación que ella y Michael habían elegido como dormitorio daba al jardín. Por las mañanas el sol proyectaba un suave resplandor sobre él, y por la noche se podían ver las estrellas a través de las copas de los árboles. Bienvenida a casa, la abrazó Michael mientras terminaban de desembalar las últimas cajas. Emily sonrió al ver su reflejo en el espejo antiguo. Parecían tan felices, tan enamorados. Detrás de ellos, el espejo reflejaba parte del pasillo y la oscura figura de Martha se deslizaba silenciosamente por delante de su puerta. Algo en aquella figura oscura, en la forma en que Martha se movía silenciosamente por su casa, la hizo estremecerse. ¿Va todo bien?, preguntó Michael, notando cómo su mujer se tensaba. Sí, se obligó ella a sonreír. Solo hace un poco de frío.
Encendió la chimenea, antigua, como todo en esta casa. El fuego proyectaba sombras caprichosas en las paredes y, a su luz, la casa parecía un ser vivo al acecho. Noviembre era inusualmente sombrío. La lluvia tamborileaba en las viejas ventanas de la mansión, convirtiendo los ya oscuros pasillos en el escenario de una novela gótica. Emily se estaba acostumbrando a su nuevo hogar, a sus crujidos y crujidos, a los diferentes sonidos de los pasos sobre el parqué en las distintas habitaciones, a la forma en que las sombras se distorsionaban a la luz de los apliques antiguos. Su estudio estaba en el antiguo cuarto de los niños de Michael, una habitación espaciosa con 3 grandes ventanas. Martha había insistido en conservar algunos de los muebles antiguos, como recuerdo de su infancia, pero Emily había conseguido convertir el espacio en un lugar de trabajo totalmente funcional. Cariño, ¿estás segura de que necesitas tanta tecnología? Martha apareció en la puerta del estudio mientras Emily desempaquetaba otra caja de material. Es solo un hobby. Es mi trabajo. Emily colocó cuidadosamente el nuevo monitor. Tengo contratos para 3 bodas el mes que viene y una colaboración en curso con una organización benéfica. Oh, pero ahora que estás casada con Michael. Martha hizo una pausa como si estuviera eligiendo sus palabras. No tienes que preocuparte por el dinero. No es por el dinero. Me encanta mi trabajo. Martha apretó los labios, un gesto que Emily ya había aprendido a descifrar como una señal de extrema desaprobación. Bueno, espero que eso no te impida ser una buena esposa. Por cierto, hoy vienen a comer los Richardson, unos clientes importantes de Michael. Espero que te hayas acordado de avisar a la cocinera de las preferencias de la señora Richardson. Emily se quedó helada. Tenía que hacerlo. Oh, vaya. Martha sacudió la cabeza con expresión de condescendiente decepción. Por supuesto que sí. Cualquier esposa debería saber estas cosas, pero no te preocupes, ya lo he organizado todo. Cuando se marchó, Emily se quedó mirando largo rato la pantalla del ordenador, donde se abría otra serie de fotos de la boda en proceso. Recordó que Michael le había dicho que la casa tenía personal de servicio, incluidos un cocinero y un ama de llaves. Entonces, ¿por qué tenía que hacer ella el menú? El almuerzo con los Richardson se había convertido en un escaparate para Martha. Mantenía una conversación perfecta, recordaba los nombres de todos los hijos y nietos de los invitados y estaba al tanto de los últimos acontecimientos de sus vidas. Emily se sentía superflua, sobre todo cuando la conversación giraba en torno a temas que requerían conocimientos de la historia de la alta sociedad local de los últimos 30 años. Tu mujer está muy callada, Michael, comentó la señora Richardson con una sonrisa que más bien parecía una mueca. Se está acostumbrando a nuestra sociedad, intervino Martha. Ya sabes, un círculo bastante diferente. Es que prefiero escuchar cuando no tengo nada que añadir a la conversación. Emily esbozó su sonrisa de fotógrafa profesional. Por cierto, señora Richardson, he oído que su hija se casa en primavera. Si necesita un fotógrafo. Oh, no. La señora Richardson se atragantó con su vino. Ya hemos contratado a Jeffrey Montgomery. Filma todos los acontecimientos importantes de la ciudad. Por supuesto, querida. Martha acarició la mano de Emily. Jeffrey es un viejo amigo de la familia. Filmó la boda de mi difunto marido y la mía. Después de comer, Emily se encerró en el estudio, intentando concentrarse en su trabajo. Una hora más tarde llamaron a la puerta. Era el ama de llaves, la señora Green. La señora Henderson me ha pedido que le diga que su amiga, la señora Clark, viene mañana a desayunar. Sigue una dieta sin gluten. Gracias, señora Green. Emily reprimió su irritación. ¿Pero ese no es su departamento? Normalmente, sí, señora, vaciló el ama de llaves. Pero la SRA, Henderson, la anciana SRA, Henderson dijo que ahora es tu responsabilidad. Las semanas siguientes se convirtieron en un extraño juego. Martha organizaba constantemente recepciones y fiestas del té,
insistiendo en que Emily debía aprender a ser una verdadera señora de la casa. Seguía dando todas las instrucciones a los criados, pero cada vez recalcaba que su nuera aún estaba aprendiendo. El trabajo se hacía cada vez más difícil. Primero se rompió la impresora, que Bias derramó café. Luego desaparecieron varias tarjetas de memoria con fotos importantes. Y luego ocurrió lo irreparable. El portátil con el pedido casi terminado se cayó de la mesa. ¡Qué horror! Martha se salpicó las manos cuando Emily descubrió el ordenador destrozado. Debió de ser una de las criadas que limpiaba el polvo sin éxito. Me aseguraré de averiguar quién lo hizo. No hace falta. Emily se quedó mirando la pantalla destrozada. Estoy segura de que fue un accidente. Esa noche se lo contó todo a Michael. Él frunció el ceño, pero luego sacudió la cabeza. Cariño, mamá nunca. Es solo una coincidencia. ¿Sabes qué? Voy a comprarte un portátil nuevo, el mejor. Esa no es la cuestión. Emily se frotó los ojos con cansancio. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Lo que pasa es que estás trabajando demasiado, la abrazó. Quizá mamá tenga razón. No necesariamente tienes que... ¿No tienes que qué? Para ser tú misma, para tener tu propio negocio, tener tu propia vida. No me refería a eso, se apartó. Es que tal vez deberías ir un poco más despacio, acostumbrarte a la nueva vida. ¿A qué nueva vida? Quiso preguntar Emily. A las citas interminables, al constante escrutinio, a que evaluaran y comentaran cada uno de sus actos. Pero permaneció en silencio, porque vio en los ojos de su marido la misma expresión que había visto en las fotos del pasillo cuando era niña. El deseo de encajar, de ser bueno, de obtener aprobación. 2 días después llegó el nuevo portátil, el más moderno y caro. Emily dio las gracias a su marido, pero no puso el ordenador en el estudio, sino en su dormitorio. E ideó una contraseña que ni siquiera Michael pudo adivinar. Una semana después, empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Primero, desapareció su bufanda favorita, un regalo de Sara. Luego desaparecieron algunas fotos de su álbum personal. Pequeñas cosas, nada importante, pero suficientes para crear una sensación de incertidumbre. «¿Sabes?», dijo George un día que se encontraron por casualidad en el jardín. «Siempre ha sido costumbre en esta casa llevar la cuenta de quién está dónde y quién no. Con el viejo señor Henderson se llamaba velar por la seguridad de la familia». ¿Y ahora? Emily miró hacia las oscuras ventanas del primer piso, donde estaba la habitación de Martha. «Y ahora», suspiró, «se llama tradición». Aquella noche, al acostarse, Emily contempló largamente el retrato del difunto señor Henderson que había en el pasillo. En el retrato se veía a un hombre de ojos amables y sonrisa ligeramente triste. Me pregunto si se dio cuenta de en qué se convertiría su preocupación por la seguridad de la familia después de su muerte. O tal vez, pensó mirando a su marido dormido, todo empezó mucho antes, y lo que estaba viendo ahora no era más que la continuación de una larga historia de control y sometimiento, transmitida en esta familia de generación en generación, como la plata de la familia o una colección de porcelana antigua. Al otro lado de la ventana sonaba la lluvia nocturna, y en algún lugar del fondo de la casa un reloj antiguo hacía tic-tac en la cuenta atrás para el momento en que todo cambiaría irrevocablemente. Había sido un diciembre inusualmente nevado. La mansión Henderson, cubierta de un manto blanco, parecía la casa de pan de jengibre de un cuento de hadas. Emily estaba de pie junto a la ventana de su estudio, observando cómo George limpiaba los caminos del jardín. Faltaban 4 horas para la cena anual de Navidad y toda la casa zumbaba como una colmena alborotada. «Emily, querida», la voz de Martha le llegó tan de repente que se sobresaltó. «¿Aún no has empezado a prepararte? Los invitados llegarán a las 7. Tengo tiempo»,
Emily señaló su reloj. El vestido está listo, me peinaré en 1 hora. Oh, no, no. Marta negó con la cabeza. Tenemos que estar impecables. El juez Harrington y su esposa vienen hoy, y la familia Blackwood, y otras 50 personas que apenas conozco, murmuró Emily en voz baja. ¿Perdón? Nada. Empezaré a hacer las maletas pronto. Marta no se fue, sino que se paseó por el estudio, mirando los cuadros de las paredes. Se detuvo ante una serie de retratos en blanco y negro de niños del orfanato. ¿Sabes? Tocó una de las fotos con un dedo perfectamente cuidado. Quizá deberías poner esas obras de arte. No son muy apropiadas para una casa de este calibre. Este es mi estudio. Emily sintió que sus hombros se tensaban. Y estas son mis mejores piezas. Por supuesto, por supuesto. Marta esbozó la misma sonrisa que hizo que Emily apretara los dientes. Pero entiende, querida, cuando entras en un determinado círculo, tienes que cumplir ciertas normas. Estas fotos son recordatorios de cosas que es mejor olvidar. ¿De qué exactamente? ¿Que hay niños en el mundo que necesitan ayuda? Sobre tu pasado. Marta dijo la palabra como si fuera venenosa. Ahora eres la SRA. Henderson. Es hora de dejar atrás tu antigua vida. Se alejó, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una sensación de pesadez en el aire. Emily sacó el teléfono, quería llamar a Sarah, pero cambió de idea. En lugar de eso, abrió la galería y se quedó mirando las fotos de la boda durante un buen rato. Parecían imágenes de la vida de otra persona. A las 7 en punto, la casa se había transformado. El fuego ardía en las chimeneas, las velas parpadeaban por todas partes y el aroma a pino y canela flotaba en el aire. Emily bajó al salón con el vestido azul marino que ella misma había elegido, haciendo caso omiso de las insinuaciones de su suegra de que se pusiera un traje más tradicional. «Estás impresionante», susurró Michael, besándola en la mejilla. Llevaba un smoking y parecía un poco nervioso. Los invitados empezaron a llegar a las 7 en punto. El juez Harrington y su esposa, 4 generaciones de la familia Blackwood, los socios de Michael del bufete de abogados, varias señoras mayores que Emily recordaba de la boda pero cuyos nombres no podía recordar. Señora Henderson Jr., la saludó la mujer del juez, una señora mayor de mirada penetrante. ¿Cómo se está adaptando a la vida en nuestro círculo? Todavía estoy aprendiendo, sonrió Emily. Tantas reglas y tradiciones. Oh sí. La señora Harrington bajó la voz. Marta siempre ha sido exigente con las tradiciones, aunque recuerdo que cuando era joven, ella misma era un poco rebelde. ¿En serio? Emily se inclinó hacia adelante. Háblame de ello. Oh, fue hace mucho tiempo. La señora miró a su alrededor, como si comprobara si alguien podía oírlas. Era muy diferente antes de casarse. Una artista de naturaleza bohemia. Sus padres se horrorizaron cuando anunció que quería ir a una escuela de arte en París. ¿Marta? ¿Una artista? Exactamente. Pero entonces conoció a James, el mayor señor Henderson, y todo cambió. ¿Qué cambió exactamente? Ella, la SRA. Harrington sorbió su champán. Fue como si le hubieran dado a un interruptor. Pasó de ser una chica de espíritu libre a la perfecta esposa de sociedad. Ya sabes, del tipo de las novelas del siglo XIX. Modales impecables, conexiones adecuadas, control absoluto de la casa y la familia. Emily quería seguir preguntando, pero en ese momento anunciaron la cena. Se encontró atrapada entre un joven abogado del bufete de Michael y uno de los innumerables primos Blackwood. «¿Dicen que eres fotógrafo?» El abogado intentó entablar conversación. «Sí, tengo mi propio estudio». «Tenía un estudio», intervino Marta desde el otro lado de la mesa. «Ahora Emily tiene cosas más importantes que hacer, la familia y el hogar». «En realidad», se enderezó Emily, «sigo trabajando.
Tengo una sesión la semana que viene para un calendario benéfico. ¿O eso del orfanato tan mono? Una de las señoras mayores sacudió la cabeza. Querida, eso es tan inapropiado para una mujer de tu posición. ¿Por qué? Emily sintió que se le enrojecía el cuello. ¿Cómo podría ser inapropiado ayudar a los niños? No se trata de ayudar, la señora se secó los labios con una servilleta. Se trata de cómo queda. La mujer de un abogado de éxito trabajando como una fotógrafa ordinaria. ¿Y cómo se supone que trabaja una fotógrafa extraordinaria? Emily no pudo resistirse a ser sarcástica. Se hizo el silencio en la mesa. Michael tosió. ¿Cambiamos de tema? Juez Harrington, ¿cómo va el caso Ferguson? La conversación derivó hacia la seguridad de los litigios y los cotilleos del pueblo. Emily picoteó la langosta perfectamente cocinada en silencio, sintiendo la mirada de su suegra clavada en ella. Después de cenar, cuando los invitados se habían dispersado por el salón con copas de brandy, subió al estudio para comprobar su correo. No llevaba el teléfono en el bolso. ¿Buscas esto? Martha se paró en la puerta, sosteniendo su smartphone. Estaba en la mesa del salón. Pensé que no sería buena idea mostrar a tus invitados que estabas distraída con el trabajo durante la recepción. Devuélvemelo, por favor. Emily extendió la mano. Por supuesto, querida, Martha sonrió. Solo recuerda, cada acto que hagas se refleja en la reputación de la familia, en la carrera de Michael. No querrás hacerle daño, ¿verdad? Dejó el teléfono sobre la mesa y se marchó. Emily cogió el smartphone. La pantalla estaba oscura. La batería, completamente cargada antes de la cena, estaba agotada. Buscó un cargador, sacó un cajón del escritorio y se quedó helada. Debajo de una pila de papeles había un cuaderno de dibujo. Nunca lo había visto. En la primera página ponía Martha Campbell, 1989, el apellido de soltera de su suegra. Los dibujos eran sorprendentemente vivos, paisajes urbanos, retratos, desnudos, líneas libres y audaces, una mano segura y una firma en la esquina de cada hoja, para Jotka. La última página estaba medio arrancada. La parte que quedaba mostraba parte de una carta. Ya no puedo fingir. Amo, ¿qué estás haciendo? La voz de Martha sonó como un latigazo. Emily cerró el álbum de golpe, buscando un cargador. ¿En las cosas de los demás? Martha se acercó. A la luz de la lámpara del escritorio, su rostro parecía una máscara. ¿Es este tu cuaderno de dibujo? Dibujas muy bien. Solía dibujar. Cogió el cuaderno de bocetos. Fue hace mucho tiempo, en otra vida. ¿Quién es Joa? Nadie. Martha apretó el álbum con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. Olvida que lo has visto. Y recuerda, la curiosidad tiene un precio. Se marchó, llevándose el álbum, y Emily permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el jardín cubierto de nieve. En algún lugar, en la oscuridad, parpadeaba una antorcha. George estaba haciendo su ronda nocturna por los jardines. George, J. Una repentina corazonada la hizo estremecerse. Pero no podía ser verdad. ¿O sí? El teléfono nunca se encendía. Algo le había pasado a la batería. Al día siguiente, Michael le regaló uno nuevo, más moderno, querida. Ella no le dijo que el viejo estaba bien. Tampoco le habló del álbum que había encontrado y de la extraña reacción de Martha. Algo le decía que algunos secretos era mejor dejarlos en el pasado. Solo que ahora, al mirar a su suegra, no solo veía a una mujer autoritaria, obsesionada con el control, sino también a la chica del álbum, libre, con talento, soñando con París. ¿Qué le había ocurrido? ¿Qué convirtió a la artista en una prisionera? Y lo más importante, ¿no correrá ella la misma suerte? Enero no solo trajo heladas, sino también noticias inesperadas. La carta llegó por la mañana temprano.
Emily estaba terminando de procesar las fotos para un calendario benéfico cuando vio un mensaje de Robert Anderson, redactor jefe de National Geographic. Querida S.R.A. Henderson, llevamos mucho tiempo siguiendo su trabajo, especialmente su serie sobre los niños del orfanato, su perspectiva sobre temas sociales. Emily releyó la carta 3 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Le estaban ofreciendo un trabajo, no solo un proyecto puntual, sino un puesto permanente como fotógrafa documentalista, una base en Nueva York, misiones por todo el mundo, la oportunidad de contar historias realmente importantes. Era lo que había soñado desde la universidad, algo por lo que había trabajado todos esos años fotografiando bodas y eventos corporativos. Pero significaba mudarse a otra ciudad. Y, ¿cariño? Michael miró hacia el estudio. ¿No bajas a desayunar? Mamá está esperando. Michael se volvió hacia su marido. Necesito hablar contigo. Es importante. Se sentó en el borde de la mesa y ella le mostró la carta. Michael leyó en silencio, con el rostro cada vez más tenso. Esta es una oferta estupenda, dijo finalmente. Pero Nueva York... Lo sé. Emily le cogió la mano. Pero piénsalo. Es una oportunidad. Para los dos. Hay tantas oportunidades en Nueva York. Podrías... No puedo dejar el bufete, negó con la cabeza. Todos mis clientes están aquí, mis contactos, mi reputación. Podrías abrir tu propio bufete o unirte a otro bufete. Eres un abogado con talento, Michael. ¿Y mamá? Ahí estaba, el mayor obstáculo que se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Ella puede manejarlo, dijo Emily suavemente. Es una mujer fuerte. No lo entiendes. Michael se levantó, empezando a pasear por la habitación. Después de la muerte de mi padre, soy todo lo que le queda. ¿Y por eso tienes que quedarte en esta casa para siempre? ¿Renunciar a tu propia vida? Tengo una vida, casi gritó. Aquí, contigo, con mamá, con... ¿Michael? La voz de Martha llegó desde la puerta. ¿Qué pasa? Entró en el estudio, echó un vistazo a la situación. El hijo preocupado, la nuera tensa, el portátil abierto. Nada, empezó Michael, pero Emily le interrumpió. Me han ofrecido un trabajo, en National Geographic, en Nueva York. Martha se quedó helada. Por un momento, algo pasó por su rostro. ¿Dolor? ¿Miedo? Pero inmediatamente desapareció tras una máscara familiar. ¡Qué interesante! Se sentó en la silla. ¿Y qué piensas tú al respecto, Michael? No hemos discutido... Por supuesto que está descartado, sonrió Martha. Michael no puede dejar el bufete. Y entonces, ¿qué dirá la gente? ¿La mujer de un abogado de éxito yéndose a trabajar a otra ciudad? Sería un escándalo. Los tiempos han cambiado. Emily sintió que su ira hervía. Las mujeres tienen derecho a hacer carrera. Claro que sí, querida. Pero hay una carrera y luego está la familia. Hay que elegir las prioridades. ¿Cómo elegiste? Las palabras salieron antes de que Emily pudiera detenerlas. ¿Cuándo dejaste la pintura por el matrimonio? Martha se puso blanca. Michael miró a su madre incomprensiblemente. ¿Qué pintura? Nada. Martha se puso en pie. Eso fue hace mucho tiempo y no tiene importancia. Tampoco está... trabajo. ¿Te das cuenta, verdad, Michael, de que es inaceptable? Emily miró fijamente a su marido, sintiendo que algo importante se desmoronaba. Él se interponía entre ellos, literal y metafóricamente, y ella podía verlo destrozado por esta confrontación. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, cariño. Martha se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. Piénsalo bien, sobre tu familia, sobre tu futuro, sobre tu reputación. Se marchó, pero era como si su presencia permaneciera en la habitación, pesada, apremiante. Michael evitó mirar a su mujer. «Tengo que ir a la oficina», murmuró. «Hablaremos esta noche», pero esta noche no había conversación.
Marta había organizado una cena con clientes importantes y toda la velada estaba dedicada a discutir algún caso complicado. Emily estaba sentada a la mesa, manteniendo mecánicamente la conversación, y sentía que el muro entre ella y su marido crecía a cada minuto. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Michael estaba tumbado a su lado, fingiendo dormir, pero ella notaba su tensión. Fuera de la ventana caía la nieve, y en algún lugar de la oscuridad del jardín parpadeaba la linterna de Jorge, el eterno guardián de la casa. Por la mañana descubrió que su portátil no se encendía, en absoluto. Era como si algo hubiera quemado todos los componentes electrónicos de su interior, junto con el correo electrónico de National Geographic y todos sus contactos. «Qué pena», dijo Marta durante el desayuno. «Debe haber sido una subida de tensión. Suele ocurrir en las casas viejas». Emily untó la tostada con mantequilla en silencio, sintiendo que le temblaban las manos. Esto era la guerra, una guerra no declarada y silenciosa, pero una guerra, y ella acababa de perder su primera batalla. Por la noche, encontró un sobre en el buzón. Dentro había un viejo dibujo, el boceto de un joven jardinero, fechado en 1989, y una nota escrita con letra familiar. «Algunos sueños es mejor enterrarlos, créeme, lo sé». Emily se quedó mirando el dibujo largo rato, la firma de la esquina. Martha K. Luego lo rompió lentamente en pedacitos y lo arrojó a la chimenea. El fuego consumió ávidamente el papel, dejando solo cenizas y preguntas sin respuesta. Era una mañana de febrero inesperadamente clara. El sol entraba a raudales en el estudio de Emily, iluminando sus fotografías. Iba a hacer una sesión, un último proyecto para el orfanato antes de... No había decidido qué hacer con la oferta de National Geographic. Su editor había enviado una nueva carta a su correo electrónico privado, ampliando el plazo de respuesta. Buscando su pasaporte, tenía que rellenar el papeleo para un contrato con la fundación. Emily abrió la caja fuerte del despacho de Michael y se quedó paralizada. Al principio pensó que se había equivocado de cajón. Pero no, era exactamente la misma caja fuerte donde guardaban los documentos importantes, solo que ahora, en lugar de carpetas ordenadas, había un puñado de cenizas. Tocó con cuidado la masa gris que se deshizo bajo sus dedos. Pasaporte, partida de nacimiento, diploma, certificados profesionales, contratos, todos convertidos en cenizas. ¿Buscas algo en concreto, querida? Emily se giró lentamente. Marta estaba en la puerta, cruzada de brazos. Llevaba un traje gris inmaculado y solo sus ojos delataban su verdadero estado. Ardían con una especie de fuego febril. «¿Qué has hecho?» La voz de Emily sonaba sorprendentemente tranquila. «Ia, proteger a mi familia». Marta entró en la habitación. «Ahora no podrá escapar. No puedes destruir lo que he pasado tantos años construyendo». ¿Destruir? Yo quería construir mi vida. ¿A costa de destruir la nuestra? Marta se acercó a la ventana. ¿Crees que no sé lo que estabas planeando? Llevarte a Michael a Nueva York, arrancarlo de su familia, de sus raíces. Quería darle la oportunidad de ser libre. ¿Libre? Marta se rió, pero no había alegría en esa risa. ¿Cómo iba a ser libre? ¿Crees que no soñaba con otra vida? ¿No quise huir cuando tenía tu edad? ¿De eso se trata? Emily se acercó más. No pudiste escapar por tu cuenta y ahora no dejas que otros lo hagan. Me di cuenta de lo principal. La familia es más importante que cualquier otra cosa, más importante que los sueños tontos de una carrera, de arte, de... ¿Amor? Emily preguntó en voz baja. ¿Sobre George? Marta se sacudió como si recibiera un golpe. No te atrevas, no sabes nada. Sé lo suficiente. He visto sus dibujos, las cartas. ¿Y? Marta se volvió hacia ella. ¿Qué ha cambiado? Tomé la decisión correcta. Me casé con un hombre decente, construí una familia, construyó una reputación.
y me enterré viva. Pero mi hijo creció en una familia adecuada, con las conexiones y oportunidades correctas. Creció para ser un hombre intimidado con miedo a tomar sus propias decisiones. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Michael los silenció a ambos. Estaba de pie en la puerta, mirando confundido a su madre y a su esposa. Michael, Emily señaló la caja fuerte. Tu madre quemó todos mis papeles. ¿Qué? Se acercó a la caja fuerte, mirando las cenizas. Mamá, ¿es verdad? Es por tu bien, cariño. Martha intentó cogerle la mano, pero él se apartó. ¿Por mi propio bien? Le temblaba la voz. ¿Destruir los papeles de mi mujer es por mi bien? Ella quería llevarte lejos, destruir todo lo que hemos construido. ¿Nosotros? Negó con la cabeza. No, mamá. Tú creaste esto, esta prisión, este control, esta vida según tus reglas. Michael, he visto lo que haces, continuó, como si hubiera estallado un dique. Te vi rompiendo la técnica de Emily, observando cada uno de sus movimientos, tratando de controlar cada aspecto de nuestras vidas. Simplemente no quería creer que mi madre fuera capaz de algo así. Lo hice por amor. No es amor, mamá. Es una obsesión por el control. Marta se tambaleó hacia atrás, agarrando el respaldo de su silla. No lo entiendes. Intentaba protegerte. ¿De qué? ¿De la vida? Sonrió amargamente. Encontré unas fotos viejas, ¿no? Eras un artista, uno con talento. ¿Por qué lo dejaste todo? Porque tu padre... Ella hizo una pausa. ¿Porque mi padre qué? ¿Te obligó? No, se hundió en una silla. Porque decidí por mí misma que era lo correcto, que la reputación era más importante que los sueños, que la sociedad secular era más importante que el amor, que el deber era más importante que la felicidad. ¿Y ahora quieres que siga tu camino? Hubo un pesado silencio en la habitación. Al otro lado de la ventana, el jardinero podaba los rosales. George siempre empezaba a preparar el jardín para la primavera a mediados de febrero. Restauraré los papeles, dijo Emily al fin. Llevará tiempo, pero me las arreglaré. No irás a ninguna parte. Marta levantó la cabeza. No te dejaré. No depende de ti. Michael se interpuso entre ellas. Ya no eres tú. ¿Qué quieres decir? Que nos vamos, los dos, a Nueva York. No. Marta se levantó de un salto. No podéis. Te necesito aquí. Me necesito allí, cogió la mano de Emily. Las dos nos necesitamos allí, libres. ¿Libres? Marta rió con esa misma risa loca. ¿Crees que te traerá la felicidad? Como me la trajo a mí cuando era joven. No lo sé, respondió Michael con sinceridad. Pero quiero intentarlo. Quiero descubrir quién soy sin tu control, sin esta casa, sin mí, terminó en voz baja. Sin tu versión de mí. Emily los miró en silencio. Madre e hijo, dos personas unidas no solo por la sangre, sino por años de una relación compleja y enmarañada. Se dio cuenta de que estaba presente en el momento decisivo de sus vidas. Podría destruirte, susurró Martha, mirando a su nuera. Tu carrera, tu reputación. Puedes intentarlo, respondió Emily con calma, pero eso no te devolverá a tu hijo, y no te devolverá a la chica que soñaba con París y pintaba retratos del jardinero. Martha se estremeció como si la hubieran abofeteado. Luego, lentamente, se enderezó y cuadró los hombros, volviendo a ser la impecable dama de sociedad que había sido durante los últimos 30 años. Haz lo que quieras, se dirigió a la puerta, pero no acudas a mí cuando la realidad haga añicos tus sueños. Se marchó, dejando atrás el silencio y el olor a perfume caro. Michael apretó con más fuerza la mano de Emily. ¿De verdad quieres irte? Ella preguntó en voz baja. Quiero descubrir qué se siente al ser yo mismo, sonrió débilmente. ¿Me ayudarás? Al otro lado de la ventana, George estaba terminando de arreglar las rosas.
La primavera estaba a la vuelta de la esquina, tiempo de nuevos comienzos y brotes frescos. Te ayudaré, besó a su marido. Nos las arreglaremos. Ambos sabían que este no era el final de la historia, que Martha no se rendiría tan fácilmente, que vendrían más batallas, pero este era el principio de la libertad. Una helada mañana de febrero encontró a Emily de camino a la comisaría. Cada paso por la calle cubierta de nieve resonaba con determinación. Ya no iba a ser una víctima. La historia de los documentos quemados no era el final, sino el principio de su propio juego. La comisaría olía a café y papel. El detective Harris, un hombre mayor de mirada perspicaz y bigote bien recortado, escuchó su historia con ese tipo especial de atención que se presta a las personas cuando se dan cuenta de que un caso implica a gente poderosa. La historia es bastante inusual, dijo, alisándose el bigote. Había duda en su voz, pero Emily estaba preparada para ello. Con calma, sacó su teléfono y encendió la grabación de su conversación con Martha. La voz de su suegra confesando la destrucción de documentos llenó el pequeño despacho. El detective escuchaba en silencio, pero su rostro cambiaba a cada segundo. Cuando terminó la grabación, se reclinó en la silla y se quedó mirando por la ventana durante largo rato, con una ligera nevada arremolinándose a sus espaldas. ¿Te das cuenta de que te estás metiendo con una de las familias más poderosas de la ciudad? Preguntó finalmente. Soy parte de esa familia, respondió Emily. Y exactamente por eso no puedo permitir que esto continúe. Al salir de la comisaría, no se sorprendió al ver a George. Estaba de pie frente a su vieja camioneta, metiendo las manos en los bolsillos de su gastada chaqueta y con un aspecto desacostumbradamente nervioso. Su rostro arrugado expresaba preocupación y algo más, quizá esperanza. La pequeña cafetería de enfrente fue el escenario de revelaciones inesperadas. Al calor de una taza de café caliente, George contó una historia que explicaba muchas cosas. La historia de un joven artista y una sencilla jardinera se desplegó ante Emily como un viejo cuadro cuyos colores no se hubieran desvanecido con el tiempo. Habló de Martha como si aún la viera como la chica del cuaderno de dibujo que venía al jardín a pintar rosas. De cómo soñaba con París, de cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de arte, de cómo sus padres le habían dado a elegir entre la herencia o un amor inadecuado. ¿Sabes?, dijo él, mirando el vapor que salía de la taza. A veces pienso que murió el día que eligió a James Henderson. A esa Martha la conocí. Y esta, sacudió la cabeza. Todavía está ahí, dijo Emily en voz baja, solo que profundamente escondida, y podemos ayudarla a volver. El plan no nació de golpe. Se formó gradualmente, como una fotografía en un revelador. Cada detalle requería una cuidadosa reflexión. Emily empezó poco a poco, con las viejas fotografías que George había guardado a lo largo de los años. Las colocó cuidadosamente por toda la casa, como si estuviera colocando espejos en los que Martha pudiera ver su pasado. La primera reacción de Martha fue inesperada. Se quedó paralizada ante el cuadro en el que una versión más joven de ella estaba de pie ante un caballete en el jardín, y le temblaron los dedos al tocar el cristal del marco. «¿Qué estás haciendo, Emily?». La voz de Martha sonaba desacostumbradamente tranquila. ¿Por qué desenterrar el pasado? Porque a veces hay que mirar atrás para avanzar. Emily se acercó un poco más. Háblame de la chica de la foto. ¿Con qué soñaba? Con tonterías. Martha intentó recuperar su habitual tono autoritario, pero sonó falso. Sobre París, sobre exposiciones, ¿sobre el amor? Basta. No tienes derecho a... Lo tengo, porque intentas hacerme lo que una vez te hiciste a ti. Encerrarme, controlarte, matar los sueños. Martha se giró bruscamente. No entiendes nada. Estaba protegiendo a Michael, protegiendo a mi familia. ¿De qué? ¿De la felicidad? ¿De poder elegir mi propio camino?
En ese momento George apareció en el pasillo con el brazo lleno de rosas recién cortadas. Martha se quedó paralizada, mirando las flores, y algo brilló en sus ojos, la sombra de un recuerdo. «Rosas de té», dijo débilmente. «Como entonces, siguen floreciendo en el mismo rincón del jardín», replicó George, «donde te gustaba pintar. ¿Te acuerdas?» «Me acuerdo de todo, Martha». Emily retrocedió en silencio, dejándolos solos. Este momento exigía privacidad. Más tarde esa noche, ella discutiría lo que había sucedido con Michael en su dormitorio. «Sabes, nunca había visto a mamá tan viva», admitió, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado por los faroles. Esta noche, durante la cena, de repente empezó a hablar de sus cuadros, de cómo soñaba con estudiar en París. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Tristeza y rabia. ¿Por qué nunca me lo contó? ¿Por qué dejó que todo muriera dentro de ella? Tal vez estaba tratando de protegerte de la decepción. ¿Proteger? Sonrió amargamente. ¿Convirtiendo mi vida en una jaula como la suya? A la mañana siguiente, Emily encontró un sobre la mesa del estudio. Dentro había un boceto, tentativo, con líneas entrecortadas pero que parecía vivo. Era un retrato del joven George, con fecha de hoy. «Hacía 30 años que no cogía un lápiz», dijo Martha desde la puerta. «Creía que me había rendido. Pero no lo has hecho. Las manos recuerdan». Martha se sentó en el borde de la silla. «Sabes, anoche dormí sin somníferos por primera vez en años, y soñé con París. No es demasiado tarde», dijo Emily suavemente, «para ir allí, para pintar, para vivir». «¿Y qué pasa con Michael? Él quiere verte feliz, real, no la estatua de porcelana en la que te has convertido». Nevaba al otro lado de la ventana, y bajo su suave luz la habitación parecía separarse de la realidad. Martha se levantó y se acercó a la ventana. Su silueta se perfilaba claramente contra el velo blanco. «¿Sabes qué es lo peor?», habló en voz baja sin volverse. «Cuando estaba quemando tus papeles, una parte de mí se dio cuenta de que estaba haciendo lo mismo que mis padres. Ellos también destruyeron mis cartas de la Escuela de Arte en París, la carta de invitación, el visado, todo». «¿Y decidiste repetir su error?» «Decidí». Martha se volvió, y Emily se sorprendió por las lágrimas en sus ojos. «Pensé que estaba protegiendo a Michael, de los errores, del dolor, de la vida». En ese momento, Michael entró en el estudio. Se quedó helado en el umbral, mirando a su madre llorar, quizás viéndola tan vulnerable por primera vez en su vida. «¿Mamá?» «Oh, cariño». Martha intentó recomponerse, pero ya era demasiado tarde. «No», dio un paso hacia ella. «No lo hagas, no te escondas otra vez». «No conozco otra forma», admitió. «Llevo tanto tiempo esto, la perfecta S.R.A. Henderson. He olvidado cómo ser simplemente Martha. Háblame de ella, sobre la Martha que quería ser artista». Hablaron durante horas. Martha habló de su juventud, de sus sueños, de su primer amor por un simple jardinero, de su miedo a decepcionar a sus padres. Michael escuchaba, a veces hacía preguntas, y con cada palabra el muro que los separaba se hacía más delgado. «Y entonces llegó tu padre». Martha hizo girar entre sus manos una taza de té largamente enfriado. «Era un buen hombre, un hombre muy bueno, pero no el hombre que yo amaba». «¿Eras infeliz con él?» «No, aprendí a ser feliz, a mi manera, pero después de su muerte, algo debió romperse por completo. Tenía tanto miedo de perder lo último que me quedaba, tú». «Pero me estabas perdiendo de otra manera», dijo Michael suavemente, «con cada inhibición que tenías, con cada intento de control». Se oyó el sonido de unas tijeras de jardinería trabajando en el jardín. George seguía preparando las rosas para la primavera. Martha se giró involuntariamente al oírlo. «Siempre ha estado aquí», pronunció.
Todos estos años, justo por aquí, porque te quería, dijo Emily en voz baja, a la verdadera tú. ¿Crees que no es demasiado tarde? Había tanta incertidumbre en la voz de Martha que hizo que se me apretara el corazón. ¿Para empezar de nuevo? ¿A mi edad? Sabes. Emily se acercó a la ventana mirando a George trabajar en el jardín. Hay una escuela de arte en París. Dan cursos para adultos, en verano, y siempre necesitan modelos para pintar paisajes, especialmente jardineros que sepan un par de cosas sobre rosas. Michael se acercó a su madre y le pasó el brazo por los hombros. Ve, búscate a ti mismo, y Emily y yo siempre estaremos ahí para ti, solo que no tan cerca como antes. ¿A Nueva York? Martha suspiró. Está tan lejos. Hay aviones, sonrió Emily, y teléfonos, e internet. Ya sabes, Nueva York tiene galerías de arte increíbles. ¿Estás insinuando que podrías...? ¿Por qué no? El arte no tiene fecha de caducidad. En ese momento, llamaron a la puerta del estudio. Era George, con un ramo de rosas recién cortadas. Perdón, maulló, al ver a toda la familia reunida. Estaba pensando, las rosas estaban floreciendo en el viejo invernadero. ¿Las mismas? A Marta le tembló la voz. ¿Las que plantamos entonces? Sí, siguen floreciendo todos los años, pase lo que pase. Marta se levantó, se acercó a él y cogió las flores. Sus manos se tocaron un instante y algo brilló entre ellos, un eco de un sentimiento de antaño que, como las rosas, seguía vivo contra viento y marea. Quizás, dijo ella suavemente, ¿me enseñes esas rosas? Hace mucho que no voy al viejo invernadero. Se marcharon juntos, y Emily y Michael se quedaron solos. La nieve seguía cayendo al otro lado de la ventana, pero ahora no parecía un velo que los separara del mundo, sino una pizarra en blanco sobre la que empezar una nueva historia. ¿Crees que tienen alguna posibilidad?, preguntó Michael. Todo el mundo tiene una oportunidad. Emily se acurrucó junto a su marido. Solo que a veces se tarda un poco en darse cuenta. Marzo había sido sorprendentemente cálido. La nieve casi se había derretido, revelando los primeros y tímidos signos de la primavera en el jardín de los Henderson. Emily no solo notó el cambio en la naturaleza. Toda la casa parecía exhalar, libre de años de tensión. Martha empezó a pasar las mañanas en el viejo invernadero. Al principio solo se sentaba allí, mirando las rosas que despertaban. Luego llegó el caballete, uno viejo con la pintura desconchada, el mismo que George había guardado en el desván todos estos años. He encontrado mis viejas pinturas, dijo un día durante el desayuno. ¿Te imaginas? Todavía se pueden usar. 30 años en una caja y siguen vivas. Y tu talento también, sonrió Michael, y Emily notó cómo a su suegra se le iluminaba la cara con esas palabras. El detective Harris llamó a Emily a mediados de mes. Estaba claramente nervioso al elegir sus palabras. S.R.A. Henderson. Sobre la solicitud de destrucción de documentos. Quiero retirarla, dijo Emily con calma. La situación ha cambiado. ¿En serio? Se podía oír el evidente alivio en su voz. Quiero decir, los documentos. Estamos trabajando para recuperarlos, por la familia. Después de esta conversación, Emily subió al invernadero. Martha estaba de pie ante su caballete, aplicando cuidadosamente la acuarela al papel. Cerca de ella, fingiendo podar las rosas pero en realidad sin dejar de mirar a la artista, George trabajaba. He retirado mi solicitud, anunció Emily. Martha dejó el pincel. ¿Por qué? Porque la venganza no traerá la curación, ni para mí, ni para ti, ni para esta familia. Martha guardó silencio durante largo rato, mirando su dibujo inacabado, un ramo de rosas de té a la luz de la mañana. «Sabes», dijo finalmente, «cuando quemé tus papeles pensé que estaba protegiendo mi mundo. Y en realidad solo tenía miedo.
¿De qué? Del cambio, de la soledad, de tener que mirar mi vida y admitir que yo misma construí esta prisión, y que no solo os mantuve a ti y a Michael en ella, sino a mí mismo. George dejó de fingir estar preocupado por las rosas y se limitó a escuchar, apoyado en las tijeras de jardinería. Recibí una carta de una escuela de arte de París, continuó Marta. Ofrecen un curso de verano para adultos, 3 meses. Es maravilloso, se acercó Emily. ¿Cuándo empiezan las clases? En julio, pero no estoy segura. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todo? La casa, el jardín, Michael. Mamá. La voz de Michael llegó desde la puerta del invernadero. Se quedó de pie, apoyado en la jamba, y sonrió. La casa no se va a ninguna parte, el jardín está en buenas manos, y me alegra saber que por fin estás haciendo algo por ti misma. Pero te vas a Nueva York. ¿Y qué? Solo hay 6 horas de vuelo entre Nueva York y París. Marta se volvió hacia su caballete, pero Emily tuvo tiempo de notar las lágrimas en sus ojos. George, dijo de repente, tú todavía tienes ese viejo cuaderno de bocetos con el que me iba a París hace 30 años? Sí, sonrió él, y también todos tus viejos pinceles. Tal vez, quizá podrías ayudarme a montar un nuevo juego de pintura. Siempre se te han dado bien los materiales. Claro, y si quieres, París también necesita jardineros, sobre todo los que saben manejar rosas caprichosas. Marte levantó la cabeza bruscamente, se encontró con su mirada. Algo brilló entre ellos, como la chispa de un viejo fuego no apagado. ¿Irías? ¿Irías? He cuidado de tus rosas aquí durante 30 años. ¿Por qué no hacerlo en París? Emily cogió tranquilamente la mano de su marido y tiró de él hacia la salida. Este momento les pertenecía solo a ellos dos, la mujer que por fin se había permitido recordar sus sueños y el hombre que los había mantenido vivos todos estos años. «¿Sabes?», dijo Michael mientras caminaban por el sendero del jardín, «es la primera vez que veo a mamá realmente feliz en años». «A veces hay que soltar el control para encontrar la libertad», replicó Emily. «Por fin se ha dado cuenta». Aquella tarde se sentaron en familia en la biblioteca. Martha mostró sus viejos cuadernos de dibujo. George habló de los jardines de París que siempre había soñado ver. Michael y Emily compartieron planes sobre mudarse a Nueva York. «Te voy a echar de menos», admitió Martha, «pero supongo que todos necesitamos esa distancia, para encontrarnos a nosotros mismos, para aprender a ser no solo una familia, sino nosotros mismos». Al otro lado de la ventana, las rosas perfumaban el crepúsculo. La primavera estaba llegando, prometiendo nuevos comienzos y nuevas posibilidades. Para todos ellos, en los días siguientes, la casa se llenó de un ajetreo desconocido. En el despacho de Michael se amontonaban pilas de documentos mientras se preparaba para traspasar los asuntos de la empresa. Emily estaba ocupada organizando la mudanza y buscando un estudio en Nueva York. Marta parecía estar rejuveneciendo ante sus ojos. «¿Te imaginas?», compartió con su cuñada, ordenando viejos álbumes. «He encontrado mi primera guía de París. La compré a escondidas cuando tenía 19 años. La escondí debajo del colchón como si fuera un libro prohibido». «Y ahora puedes comprar una nueva», sonrió Emily, «y no esconderlo». Marta pasó la mano por las páginas amarillentas. «¿Sabes qué es lo más asombroso? Todos esos lugares con los que he soñado siguen ahí. Montmartre, los jardines de Luxemburgo, el muelle del Sena. Y los nuevos artistas siguen pintando allí en plein air». «¿Crees que...?» Marte vacila. «A mi edad, ¿no es una tontería soñar con esas cosas? ¿Sobre qué exactamente? ¿Con la pintura? ¿Con París? ¿Con el amor?». En ese momento George entró en la biblioteca con un puñado de rosas recién cortadas. Ahora lo hacía todas las mañanas, como si compensara con flores 30 años de palabras no dichas.
Sobre todo a la vez, respondió Martha en voz baja, mirándolo. Por las tardes se reunían a menudo en el invernadero. Michael había llevado allí un viejo piano del salón. La acústica es mejor aquí, mamá. Martha tocaba a veces. Resultó que tampoco había olvidado esa habilidad. George escuchaba en el desgastado sillón que había traído de su casa de campo, al fondo del jardín. Un día Emily los había sorprendido haciendo algo extraño. Estaban mirando juntos unos sobres viejos. «Son cartas», explicó Martha, «las que nos escribimos aquel verano. George las guardó todas». «Todas», dijo él simplemente. «Incluso la última en la que escribías que te ibas a casar con James. Nunca dijiste...» «¿Qué podría haber dicho? Hiciste tu elección. La respeté. ¿Y te quedaste aquí? ¿Por qué? Porque prometí cuidar de ti, de tus rosas, por tus sueños». Emily se marchó en silencio, dejándolos solos con un pasado que por fin tenía una oportunidad de continuar. Por la noche, le contó todo a Michael. Estaban sentados en su dormitorio, ordenando las cosas para la mudanza. «¿Sabes?», dijo él, mostrando una vieja fotografía de sus padres, «de repente me di cuenta de que nunca había visto a mamá realmente enamorada. Ni siquiera de mi padre. Ella era la esposa correcta, cariñosa, entregada, pero ¿no enamorada? Sí, y ahora la veo por primera vez como la joven de los dibujos, viva, real». «¿Y cómo te hace sentir eso?» «Extraño», sonrió. «Pero bien, como si por fin todos pudiéramos respirar plenamente». Abril trajo consigo no solo jardines en flor, sino planes concretos. Martha había recibido una invitación oficial de una escuela de arte de París y ahora dedicaba todo su tiempo libre a preparar el viaje. Emily la sorprendía a menudo estudiando francés. Había encontrado viejos libros de texto en el desván, junto con docenas de cuadernos escritos con pulcra caligrafía. «Je voudrais une chambre avec vue sur le jardin», murmuró Martha, sentada en el invernadero con un libro. «No lo he olvidado, ¿te imaginas? Han pasado tantos años y me acuerdo de todo». «El cuerpo recuerda lo que ama», observó Jorge, trasplantando rosas jóvenes, «como las manos recuerdan los movimientos de un pincel». «O las tijeras de jardinería», sonrió ella, mirando sus movimientos seguros. Michael estaba haciendo los trámites de la mudanza. Su nuevo puesto en el bufete de Nueva York empezaba en julio y había muchos asuntos de los que ocuparse. Una tarde bajó al jardín, donde Emily estaba haciendo fotos de la puesta de sol. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», preguntó abrazando a su mujer. «Por primera vez en mi vida estoy tomando decisiones por mí mismo y no tengo miedo». «¿Nada de miedo? Bueno, quizá un poco», se rió. «Pero es un miedo bueno. Como antes de tirarte al agua. Sabes que puedes hacerlo, solo tienes que decidirte». Se avecinaban grandes cambios en la casa. Martha estaba ordenando las cosas que se habían acumulado durante décadas: vestidos viejos, joyas, interminables álbumes de recortes de eventos sociales. Todo iba a desaparecer. «Mira esto», le dijo un día a Emily, mostrándole una vieja fotografía. «Es mi primera gala de sociedad. Odiaba ese vestido, ese pelo, toda la mascarada, pero me esforcé tanto por encajar. ¿Y ahora? Y ahora me doy cuenta de que he perdido 30 años intentando ser otra persona. ¿Y sabes qué? Estoy jodidamente cansada de ello». Esa misma tarde sacó unas tijeras y se cortó su larga melena gris. El corte de pelo corto resultaba sorprendentemente juvenil, haciéndola parecer aquella chica del autorretrato de 30 años atrás. «Estás preciosa, mamá», le dijo Michael durante la cena. «¿Lo estoy?». Se pasó la mano por el pelo. «De repente me he dado cuenta de que las canas no son la vejez. Es experiencia, una historia, como la pátina del bronce viejo». «O como los rosales viejos», añadió George. «Cuanto más viejos, más valiosos». Pasaron largas tardes hablando. Martha hablaba de su juventud,
ahora sin amargura, solo como una historia que por fin podía soltarse. De cómo había conocido a George en una exposición de jardinería, de cómo habían paseado por el parque, soñando con el futuro, de cómo sus padres habían arreglado un compromiso con James Henderson y de cómo ella no había encontrado la fuerza para resistirse. Tu padre era un buen hombre, le había dicho a Michael. Es solo que ambos vivimos nuestras vidas como se esperaba que lo hiciéramos. Quizá por eso te presioné tanto. No conocía otra forma de amar. ¿Y ahora sí? Aprendiendo, miró a su hijo. Aprendiendo a dejarme llevar, a amar desde la distancia, a dejarte ser tú mismo. Emily lo sorprendía a menudo manteniendo estas conversaciones. Algo estaba cambiando entre madre e hijo. Había desaparecido la tensión, el miedo, la reticencia. Estaban aprendiendo a ser no solo una familia, sino personas cercanas. Entonces, una mañana, Emily se despertó con el sonido de la música. Cuando miró al jardín, vio una imagen asombrosa. Marta y George bailando entre los rosales al son de una vieja canción francesa. Un baile sencillo y un poco torpe de dos personas no muy jóvenes que por fin se habían permitido ser felices. ¿Sabes qué? Marta dijo durante el desayuno. He decidido vender la casa. ¿Qué? Michael casi se atraganta con el café. Pero es la casa de los Henderson, parte de la historia, un símbolo de posición en la comunidad. Se encogió de hombros. Pero ya sabes, creo que es hora de crear nuevas historias, tal vez en una casita en algún lugar de Montmartre, con vistas al jardín. George le cogió la mano en silencio y ella no se apartó. A finales de abril todos los planes habían tomado forma. Michael había encontrado un piso precioso en Brooklyn, cerca del parque. Te encantará hacer fotos allí, cariño. Emily recibió la confirmación de National Geographic. Su primer proyecto empezaba en agosto. Marta se ocupó del papeleo para vender la casa. Era más complicado de lo que pensaba, no desde el punto de vista legal, sino emocional. Todas las habitaciones guardan recuerdos, dice pasando la mano por el viejo papel pintado. Aquí es donde Michael dio sus primeros pasos. Aquí es donde James y yo solíamos tomar nuestro café matutino. Aquí es donde escondías los pinceles y las pinturas, terminó George en voz baja. El día que decidiste convertirte en la verdadera señora Henderson. Sí, se volvió hacia él. ¿Sabes? Entonces pensé que estaba enterrando mis sueños. Resulta que solo los estaba dejando a un lado, como semillas esperando su momento. Y ahora están brotando. Emily se dio cuenta de que cada vez hablaban más con esas metáforas, de jardines, de flores, del tiempo y del crecimiento. Era como si su amor compartido por la naturaleza estuviera creando un lenguaje especial que solo ellos dos entendían. Una tarde, cuando todos estaban sentados en la biblioteca, Marta sacó un viejo sobre. «Quiero enseñarte algo», le tendió a Michael una hoja amarillenta. «Es una carta de tu padre. La escribió poco antes de morir». Michael desdobló el papel y empezó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Lo sabía?», preguntó en voz baja. «¿Lo tuyo con George?». «Sí», Marta bajó la cabeza. «Siempre lo supo. Y lo entendía. En la carta que me pide que no repita su error». «¿Qué error?». «Vivir la vida de otra persona. Escribe que después de su muerte debo encontrar mi propio camino, mi amor, a mí misma». El silencio flotaba en la habitación, solo roto por el crepitar de los troncos de la chimenea. «¿Por qué no has enseñado esta carta antes?», preguntó Michael. «Porque no estaba preparada, porque tenías miedo, porque era más fácil seguir representando el papel al que estaba acostumbrado. ¿Y ahora? Y ahora estoy cansado de fingir. Y, ya sabes», sonrió entre lágrimas, «parece que tu padre era más sabio que todos nosotros». George se acercó a ella y le pasó suavemente el brazo por los hombros.
Ella se acurrucó en él con esa naturalidad que solo tienen las personas que se conocen de toda la vida. Encontré una casita cerca de la escuela de arte, dijo, con jardín, bastante pequeño, pero lo suficientemente grande para unos cuantos rosales, terminó George, y para un caballete, añadió, y quizá para la felicidad. Emily los miró y pensó en lo increíble que es la vida. A veces tienes que perder algo para encontrarte a ti mismo. A veces tienes que soltar el control para encontrar la libertad. Y a veces solo tienes que esperar, como las rosas esperan su momento para florecer. ¿Sabes qué, mamá? Michael se acercó a su madre. Estoy orgullosa de ti. Marta lloró, por primera vez en la memoria de su hijo abiertamente, sin contenerse. Luego se rió entre lágrimas. Dios, ¿qué dirá la sociedad? La señora Henderson vende la mansión familiar y se va a París con el jardinero. Creo, sonrió Emily, que la sociedad lo superará, y si no lo hace, es su problema. Al otro lado de la ventana, la primavera florecía, prometiendo nuevos comienzos para todos ellos. La casa se vaciaba lentamente, liberándose del peso del pasado. Y en el viejo invernadero, entre las rosas, había un caballete sobre el que se estaba secando una acuarela. El retrato de un viejo jardinero con ojos enamorados. A todos ellos les había llegado una epifanía, diferente pero igualmente importante. Para Marta, que nunca era demasiado tarde para empezar a vivir sus vidas. Para Michael, que el amor no se mide por el control. A George, que la paciencia tiene recompensa. A Emily, que a veces no hay que luchar, sino simplemente ayudar a los demás a ver tu verdadero yo.